vamos a empezar hablando primero de la salvación. Yo muchas veces me pregunto si hay un propósito para la salvación. ¿Hay un propósito para la salvación? Me lo pregunto de nuevo el día de hoy. Y claro que lo hay. Nuestra salvación es para la gloria de Dios. No es para gloria nuestra, es para la gloria de Dios. Sin embargo, nos convertimos en participantes de su gloria porque estamos unidos espiritualmente a Cristo. Y nuestra unión con Cristo nos da una posición de privilegio tan alta. Es como cuando te sientas junto a una persona importante en algún evento, en alguna reunión. No sé qué personas importantes hay en tu vida, pero cuando te sientas en un evento donde está un político, una persona reconocida, pues te sientes importante cuando estás sentado junto a él. Se siente bonito, así como que, qué padre, estoy aquí junto a alguien importante. Nuestra unión con Cristo nos pone en una posición de privilegio tan alta que Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué mayor privilegio que estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Nos dice Efesios 2, versículo 6. Y desde ese lugar, un lugar alto en el cielo, me lo imagino, pues también podemos ver y disfrutar la gloria de Dios. Porque segunda de Corintios 4, versículo 6 nos dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces el mayor de los honores es reflejar esa gloria en nosotros. Pero nosotros no reflejamos esa gloria en nuestra faz, en nuestra cara. Segunda de Corintios 3, cuando habla de los ministros del nuevo pacto, Pablo lo compara con el resplandor de la gloria divina sobre el rostro de Moisés, cuando tuvo un poquito de esa gloria allí en el monte Sinaí. Dice la Escritura que el resplandor era tan intenso que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Nos dice en 2 de Corintios 3, versículos del 7 al 11, donde nos habla de la gloria del nuevo pacto. 2 de Corintios 3, del 7 al 11 nos dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras de piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Se estaba extinguiendo y aún así no la podían mirar de lo grandioso, de lo resplandeciente que era. Y continúa diciendo la palabra, pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Si se compara con esta excelsa gloria, nos dice el versículo 10 y continúa diciendo, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos la esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el final del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, nos dice la palabra, porque solo se quita en Cristo. Ese velo solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, nos dice la palabra, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Con el rostro descubierto
La gloria de Dios se ve reflejada en nuestro corazón. No es como Moisés, que la tenía reflejada en su rostro y lo tuvo que cubrir porque era tan resplandeciente que no lo podían ver. La gloria de Dios de nosotros está reflejada en nuestro corazón. Moisés tuvo que ponerse un velo sobre el rostro hasta que el resplandor desapareció. Pero en nosotros la gloria de Cristo brilla dentro del cristiano. Segunda de Corintios 4, versículo 18 nos dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y nuevamente aquí se nos recuerda, pero es la gloria de Dios, no es la gloria nuestra. Aunque se refleje en nuestro corazón, no es la gloria nuestra, es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es el máximo fin por el que fuimos creados nosotros. Ese es el propósito de nuestra salvación, la gloria de Dios. Y en todo el universo no hay nada más elevado o más importante que la gloria del Señor. Y eso constituye el propósito por el que fuimos creados. Y sin duda es la razón suprema, la máxima razón para todo lo que ha ocurrido desde el inicio de la creación hasta el día de hoy. Salmos 19, versículo 1 lo describe así: los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 148, versículo 3 nos dice: alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas. Está hablando de objetos, no está hablando de personas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, alábenlo sol y luna. El Salmo 148, 13 nos dice: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. Y finalmente Isaías 6, versículo 3 nos dice: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esto, hermanos, es lo que da sentido a nuestra existencia como seres humanos en el aquí y en el ahora. Dios está exhibiendo su gloria, no la gloria nuestra. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en esa demostración y de saborear el gozo de esa gloria. Nuestro máximo propósito es glorificar a Dios, es exaltar al Creador, celebrar y reflejar su gloria y proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, como nos dice el Salmo 96, versículo 3. La gloria de Dios personifica todo aquello que deberíamos desear nosotros, todo aquello que es digno de alabanza y todo lo que deberíamos desear. Eso está personificado en la gloria de Dios. Y es la obra maestra del gozo del cielo, tan radiante y tan penetrante, que elimina por completo la necesidad de cualquier otra fuente de iluminación en el ámbito, en la esfera donde mora Dios. Y esto nos lo dice Apocalipsis 21, versículo 23, donde leemos: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay otra necesidad de iluminación en la esfera de Dios más que la gloria misma que la ilumina. A veces nos preguntamos cómo será el cielo, así como lo pintan muchas veces, que estaremos con una toga tocando un arpa por ahí, sentados en una nube. Pero no creo que sea así. Eso sería de cierta manera aburrido, porque estaríamos haciendo siempre lo mismo. Dios se exhibirá plenamente a través de cada detalle de los cielos nuevos y de la tierra nueva, precisamente porque la gloria de Dios estará presente. En pocas palabras, ningún encanto o ningún otro placer podría provocar más asombro, más interés y más deleite en nosotros. Y lo mejor de todo esto es que la gloria de Dios nunca perderá su brillo, siempre estará presente ahí. Pablo deja claro que Dios nos salva. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos dice Efesios 2, versículo 7. ¿Para qué nos salva? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros.
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Así es como Dios muestra su gloria durante toda la eternidad. Y nosotros, hermanos, somos los beneficiarios de tal gracia. Ahora, aquí puede surgir la pregunta, ¿para qué somos salvos? Somos salvos, sí. ¿Para qué somos salvos? ¿Qué hay después de la salvación? ¿O para qué estamos siendo salvos? Pablo nos dice en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso somos salvos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. ¿Cuándo las preparó? ¿Hace 10 años? ¿Cuando fuimos salvos? ¿Cuando fue la creación del mundo? ¿La creación del hombre? ¿O estaban preparadas desde la eternidad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de estar nosotros en este mundo, las obras buenas para nosotros ya estaban dispuestas para que anduviésemos en ellas. Y tal vez cuando leemos los versículos anteriores de Efesios 2, del 8 al 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tal vez pudiéramos entender que esto es un permiso para pecar, porque por su gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, si yo soy salvo por medio de la fe, pues bueno, entonces tal vez pueda pecar. Y tal vez hagamos un mal uso de la palabra gracia como si fuera una licencia para pecar. Y esto era claro también en los tiempos del Antiguo Testamento. La epístola de Judas fue escrita para advertir a los primeros cristianos acerca de los peligrosos falsos maestros que se habían metido sin que nadie se diera cuenta en la comunión de los verdaderos creyentes. Y esto se describe en Judas 4, que nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dijo de estas personas, dijo de ellos en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pablo les advirtió a los creyentes de no usar la libertad como ocasión para la carne, para pecar. En Gálatas 5, versículo 13 les dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Usemos esa libertad que tenemos para servirnos unos a otros. ¿Por qué dijo esto el apóstol? Porque se había dado cuenta de que era una idea común entre la gente, de que la gracia de algún modo nos da permiso para pecar abiertamente. Y en Romanos 6, versículo 1, él nos dice lo que pensaba que esta era una manera absurda de pensar. Cuando nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como algo irónico, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en los primeros 9 versículos de Efesios, Pablo deja claro que por las buenas obras no hacemos méritos, y las buenas obras tampoco son un prerequisito para la fe. El hacer buenas obras es hacer buenas obras, pero no nos da ningún mérito y no es un prerequisito para la fe. Y después del versículo 10 igualmente deja claro que las buenas obras son, no obstante, el fruto que se espera de la regeneración, de nacer de nuevo en Cristo Jesús. De hecho, el punto es más fuerte que eso, porque como Dios es soberano, las buenas obras son inevitables en la vida de los que son salvos. Inevitables.
porque estaban ya puestas ahí para nosotros. A fin de cuentas, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que nos dice la palabra. Dios mismo ordenó nuestras buenas obras de antemano, o sea, en la eternidad pasada, para que anduviésemos en ellas. Nos dice Efesios 2, versículo 10. Ahí están las obras para nosotros, hermanos. Fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas, al ser salvos. Y este es el punto del versículo 10, así como dijimos que la gracia es la fuente de la fe, la gracia de Dios también es la que produce buenas obras en los creyentes. Y nada de esto nos da a nosotros ningún mérito. El único mérito justo es que el Evangelio le pertenece a Cristo Jesús. Es el único mérito justo. Nosotros como creyentes nos aferramos a Cristo y así obtenemos el mérito de la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús, siendo consistentemente confiados en Él, como decíamos el domingo pasado, la consistencia, consistentemente tener fe en Él, tener la confianza en Él y así ser lo suficientemente fuertes para ser fieles y lo suficientemente flexibles para ser útiles. ¿Qué es esto? Llevar a cabo las obras que ya fueron puestas para nosotros. Esa es la utilidad a la que se refiere lo que acabamos de decir. Las buenas obras del creyente preparadas de antemano por Dios son un fruto inevitable de la fe. No podemos evitar hacer las buenas obras que ya fueron preparadas por nosotros. Son el resultado de la fe, es el fruto de tener fe. Incluso la motivación y el poder para esas obras nos los da Dios misericordiosamente. Y lo dice la palabra en Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Él nos da esa motivación para que esas buenas obras que ya fueron preparadas de antemano para nosotros, las podamos llevar a cabo. Había un indigente que quería viajar en un crucero y estuvo ahorrando durante mucho tiempo para comprar el pasaje. Al final compró el pasaje para viajar en el crucero y él sabía que pues, no podía darse el lujo de comer todas las comidas que sirven en los cruceros. Yo nunca he estado en un crucero, pero me comentan que es algo increíble, puedes comer lo que quieras todo el tiempo que quieras. Y este mendigo pensaba pues que él no podía darse ese lujo. Entonces echó lonche, se preparó para ir a este crucero, se compró galletas y crema de cacahuate, y la puso en una bolsa y se subió al crucero. Muy feliz de la vida los primeros días, pero después de un tiempecito, pues a él se le antojaba lo que comían los demás. Aparte de que sus galletas y su crema de cacahuate se habían hecho rancias. Entonces, desesperadamente hambriento, le dijo a un empleado del barco, oye, dame trabajo y págame con comida porque se hizo rancio lo que traigo y no tengo dinero para comprar todo lo que aquí se sirve. Y el empleado le dijo, Señor, ¿no se ha dado cuenta que con su pasaje están incluidas las comidas? Todo lo que usted quiera comer en este crucero está incluido ahí. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros transitamos por la vida de esa manera, comiendo alimento rancio, cuando la grandeza de la gloria de Dios está disponible para nosotros. Y no tenemos ninguna necesidad de vivir así porque cualquier cosa que deseemos o que necesitemos está incluida en el boleto de entrada. Y este boleto de entrada ya lo pagó Cristo Jesús a muy alto precio, con su sangre y con su muerte. Y eso no es poco, así como para desairarlo y para no darnos cuenta de la importancia que esto tiene en nuestras vidas. Hay una sola palabra que incluye todas las riquezas que encontramos en Cristo. Y esta palabra es gracia. Todas las riquezas que encontramos en Cristo están en la gracia. Esta palabra se usa más de 150 veces en el Nuevo Testamento,
para hablar del favor divino derramado sobre gente que no lo merece. Gente pecadora, como nosotros. Ese es el medio por el cual recibimos todo beneficio físico y espiritual. Y hasta cierto punto, aún los que no creen se benefician de la gracia de Dios. Y los teólogos le llaman a esto la gracia común, porque es una gracia común para toda la humanidad, sean creyentes o no. Y la gracia común es el continuo cuidado de Dios por toda la creación, proveyendo la necesidad de sus criaturas para todo lo que se requiera y los favores que Dios derrama liberalmente a las personas, sean creyentes o no creyentes. Esta es la gracia común. A veces nos pasa que conocemos a alguien que desde el punto de vista terrenal le va muy bien y decimos, wow, y ni siquiera es cristiano. Pero el hecho de ser cristiano no garantiza que nos vaya bien. Estamos a otro nivel de relación con el Creador, sencillamente. Estamos hablando de una multitud de favores, lo de la gracia común, que son distribuidos por personas que no están en comunión con Dios a través de la redención personal, como lo estamos nosotros. Y vemos que estas cosas que Dios hace, dones de vida y salud y seguridad y orden y todo lo demás que necesitamos para sobrevivir, es algo que Dios hace para preservar su creación. Esta es la gracia común, que es igual para creyentes o no creyentes, pero nosotros estamos al siguiente nivel, así como en los videojuegos, estamos al siguiente nivel. Los cristianos recibimos una gracia mayor. Santiago 4, versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, para nosotros los cristianos, la gracia de Dios es inagotable e ilimitada. Nunca se agota y no tiene fin. Somos salvos por gracia y en gracia nos sostenemos. Así como nos dice la palabra en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Romanos 5, versículo 2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que sostiene la gracia? Como si fuera una columna fuerte que sostiene algo. ¿Qué sostiene la gracia? La gracia sostiene nuestra salvación. La gracia nos da la victoria sobre la tentación y nos ayuda a soportar el sufrimiento y el dolor. Nos ayuda a entender la palabra y a aplicarla sabiamente en nuestras vidas. Como decíamos el domingo pasado, estudiar, orar y pedir guía al Espíritu Santo para actuar, tener la flexibilidad de ser útiles. También nos acerca a la comunión y a la oración y nos permite servir al Señor de manera eficaz. En pocas palabras, existimos y estamos sujetos con firmeza a un ambiente de gracia toda suficiente, que satisface cualquier necesidad. Y una de las afirmaciones más increíbles acerca de nuestro Señor es que Él estaba lleno de gracia. Nos dice la palabra en Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tenemos gracia y hay más gracia, y hay más gracia, y hay gracia sobre gracia. Habla de gracia acumulada, una gracia seguida por otra. Y esta gracia, hermanos, es nuestra cada día, está disponible para nosotros, es ilimitada, es infinita. Pablo la llamó en Romanos 5:17 la abundancia de la gracia. En Efesios 2:7 la llamó las abundantes riquezas de su gracia. Y en 2 de Corintios 9:14 la llamó superabundante gracia. Si usáramos términos actuales sería la mega gracia, la gigagracia. O sea, no hay término para describir realmente la magnitud de lo que tenemos a nuestra disposición y está allí para nosotros.
Pedro también la llamó la multiforme, la multifacética o la multicolor gracia de Dios. La multifacética, que tiene diferentes caras, porque nosotros no es que tengamos diferentes caras, pero tenemos diferentes funciones. Somos padres, somos trabajadores, o somos emprendedores, o somos hijos, y en cada una de esas situaciones tenemos una cachucha diferente, y la gracia tiene una cara para el papel que estemos jugando en nuestra vida en el momento que se requiere. Y esta gracia se describe de manera increíble en 2 Corintios 9, del 8 al 11. Y si lo tienen allí en sus Biblias, 2 Corintios 9, del 8 al 11, pueden subrayar dos palabras que resumen esto que les acabo de decir de la magnitud de la gracia. 2 Corintios 9, del 8 al 11 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, esa palabra siempre subráyenla, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Qué es abundéis? Tener abundancia de algo, no que solo exista algo, sino que sea abundante, como si fuera un manantial que estuviera brotando agua continuamente, abundantemente. Eso es que abundéis para toda buena obra. ¿Cuál buena obra? La que ya estuvo preparada para nosotros desde el principio de los tiempos. Ahí está lista la buena obra. Y continúa diciendo la palabra: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si esto lo ponemos en el contexto, enmarcado en las provisiones materiales de Dios, hablando de algo tangible que podamos tocar, tiene un significado que se extiende a proporciones ilimitadas, porque la gracia incomparable mora en cada creyente. 2 Corintios 9:14 dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Superabundante gracia. Es una palabra que yo no puedo ver hasta dónde llega. Superabundante. Hay gracia, hay abundancia de gracia y luego viene superabundante de gracia. Es increíble lo que nos está diciendo la palabra, pero parte de eso es gracia que es suficiente para todo. Gracia todo suficiente. Y Pablo experimentó la gracia de Dios como pocos lo han experimentado. Soportó sufrimientos como pocos los hemos soportado, tal vez. En Corintios 12, versículo 9, el Señor le dio una de las más profundas verdades en toda la revelación. Y él dice, hablando Pablo, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esa promesa, hermanos, se extiende a todo creyente, a ti, a mí, y sobre todo se extiende en las dificultades más severas. Cuando el enemigo ataca, cuando pasan cosas que no queremos que pasen, en las debilidades humanas, en las angustias, en las persecuciones. Y 2 Corintios 12:10 nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo registra en la Escritura muchas de las dificultades y situaciones en su vida que había soportado. Y en esta lista él incluye aflicciones físicas, encarcelamientos, golpizas, apedreadas, naufragios, ríos peligrosos, asaltantes, persecuciones de judíos y de gentiles también, noches sin dormir, inclemencias del tiempo y falta de comida y bebida. En 2 Corintios 11, del 23 al 27, nos describe todo esto cuando dice: ¿son ministros de Cristo? Y él mismo se pregunta a sí mismo: como si estuviera loco hablo,
Y esta es la quinta vez que Pablo menciona en Corintios 11 la locura. Me imagino que estaba él en una situación donde pensaba tal vez que ya no podría soportar más o que ya no le creerían. Y él mismo dice, como loco hablo, como si no estuviera en uso de mi razón. Y dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y lo más doloroso de todo esto es que a Pablo le interesaba sobremanera las iglesias y las personas que iban a las iglesias, la gente de la iglesia de Dios eran las más grandes pasiones de Pablo y representaban el más alto potencial de dolor y frustración porque la propia gente de las iglesias muchas veces estaba en contra de él. La gente que él amaba, a esos a los que les había dado su alma y su evangelio, pero que ahora se habían vuelto contra él. Rechazo, traición, crítica, acusaciones falsas, odio, todo eso había penetrado profundamente en el corazón de Pablo. Y en 2 de Corintios él escribió como un hombre que no era amado. Así era su sentimiento. Mis hermanos están contra mí, que no era apreciado, que no era confiable y con el alma profundamente atribulada. ¿Qué aprendemos de todo esto? Hay lecciones de la gracia. Y si usted quiere anotar ahí los títulos, al menos son 5 lecciones de la gracia. Pablo nos enseña de esto porque todas las circunstancias que él vivió, todas las condiciones, lo colocaron en una posición de aprender lecciones acerca de la gracia. 2 de Corintios 12, del 7 al 10 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la naturaleza de ese aguijón que menciona Pablo no se describe específicamente en la Escritura. Si fuera algo real, un aguijón, pues se lo hubiera quitado. Pero obviamente que él, a través de mencionar un aguijón, menciona algún otro tipo de aflicción que tenía o de afección. Tal vez fuera un problema físico, tal vez ataques de epilepsia, tal vez migrañas, tal vez problemas de la vista, tal vez fuera inclusive algún problema espiritual. Tal vez fuera la relación con alguien. De hecho, él lo menciona en la Escritura donde hay un calderero que me ha hecho daño. Así lo menciona específicamente. Se lo dice a Timoteo. Hay un calderero que me ha hecho que me ha hecho daño. Y menciona el nombre de esta persona. Tal vez sea una persona. Y tal vez nosotros como Pablo tengamos un aguijón en la carne. Tal vez tengamos una situación que le hemos pedido a Dios que la quite de nuestra vida. Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón. Y al final mismo dice, y me dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ese aguijón que tenemos en la carne, hermanos, tal vez está ahí con un propósito. Tal vez está ahí para recordarnos de las lecciones de la gracia. Yo no sé cuál pueda ser el aguijón en tu vida. No sé si le has pedido a Dios que lo quite y Él no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho es con un propósito. Y tal vez ese aguijón, así como está en la Biblia,
Sin ser muy específico, es probable que Dios quisiera que la dificultad de Pablo se describiera en términos así lo suficientemente generales como para aplicarse a cualquier dificultad que nosotros tengamos en nuestra vida. Ya sea físico, emocional o espiritual, podemos saber que Dios tiene un propósito y que su gracia es completamente suficiente. ¿Cuáles son las lecciones de la gracia? La humildad es la primera de ellas. Dios sabe que nosotros, el ser humano, somos propensos al orgullo, especialmente cuando estamos en posiciones de privilegio espiritual, como lo estaba Pablo. Él podía alardear, podía presumir de que Dios directamente tenía contacto con él. Y eso tal vez a él lo pusiera en una posición de soy más que los demás, porque mi relación con Dios es tan directa que directamente se comunica conmigo. Dios con frecuencia usa la oposición y el sufrimiento para enseñarnos humildad. El hecho de que Dios ponga pruebas en nuestras vidas para frenar el pecado y producir piedad es de hecho un acto de gracia. La segunda lección es la dependencia. Muchas veces otros creyentes son canales de la gracia de Dios, pero la fuente sigue siendo Dios. Podemos ser nosotros un canal a través del cual la gracia se manifiesta, pero Dios sigue siendo la fuente de la gracia. Y nosotros tendemos a ir a la gente con nuestros dolores. Cuando tenemos un dolor físico, vamos con el médico. Cuando tenemos algún otro tipo de inquietud, vamos tal vez con el psiquiatra, con el psicólogo. Vamos con alguien. Pero Dios quiere que antes que nada le busquemos a Él en tiempos de tribulación. ¿Cuántas veces no hemos tenido una aflicción y vamos a que una persona la resuelva cuando no hemos ido anteriormente con Dios? Dios quiere primeramente que lo busquemos a Él en tiempos de tribulación. 3 veces le dijo Pablo a Dios que le quitara el aguijón y las 3 veces le dijo que no. Y finalmente él aprendió que los propósitos de Dios pueden ser alcanzados con un no como respuesta en nuestras vidas. Si hemos tenido un no como respuesta en nuestras vidas, bueno, pues a lo mejor queremos seguir insistiendo y no es malo, pero después de una serie de nos, nos sorprenderá que lo que estábamos pidiendo en realidad no es nada con lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántas veces queremos algo y lo queremos porque pensamos que eso va a cubrir lo que necesitamos en ese momento? Y Dios no nos los da. Y después de un tiempo nos da de manera increíblemente abundante. Y volteamos hacia atrás y decimos, válgame Dios, estaba yo pidiendo esto y Dios me dio esto. Hablemos entonces de dependencia. Busquemos la dependencia de Dios. La tercera lección es la suficiencia, ser suficiente. Pablo estaba conforme con la decisión de Dios porque sabía que Dios le supliría gracia suficiente para su prueba. Se lo dijo, ya me ha dicho, bástate mi gracia. Ya me ha dicho, y me ha dicho, más bien, y me ha dicho, es el tiempo perfecto en la gramática griega para Pablo que cada vez oró, que Dios le decía lo mismo y se lo sigue diciendo, bástate mi gracia. Entonces llega un momento en que Pablo dice, como contándoselo a alguien, lo pedí 3 veces y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo, al final, no abandonó a Dios, sino que descansó en la gracia suficiente de Dios. La cuarta lección es el poder. El mismo sufrimiento que revela nuestras debilidades revela el poder de Dios. Dice la palabra, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos menos efectivos en nuestra fuerza y capacidad humana, tenemos únicamente el poder de Dios para sostenernos. Entonces somos canales adecuados a través de los cuales fluye su poder. Y deberíamos alabar a Dios por las adversidades, porque es ahí cuando su poder es más evidente en nuestras vidas. No hay nadie demasiado débil para ser poderoso, pero hay muchos de nosotros que somos demasiado fuertes. La última lección es el contentamiento. Y Pablo nos da un principio clave en el versículo 10, donde dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aceptó su mayor problema como a un amigo para guiarlo
a una mayor utilidad espiritual, para ser útil. Tener contentamiento es estar tranquilo con lo que está pasando. Tal vez no nos guste, pero tener contentamiento es decir, gracias Dios por ponerlo aquí. Pongo mi confianza en ti y me contento de que esto haya pasado y que así sea. Gracias Señor por hacerlo de esta manera. En el aeropuerto de Chihuahua, no estoy muy seguro si ya a estas alturas despegó un avión rumbo a Houston. Es un avión que lleva o va a llevar a 5 personas. Es el esposo, es la esposa, son 2 hijas de ellos y es la hermana de la esposa. Y la persona que les permitió tomar este vuelo únicamente les dijo 3 palabras. Les dijo, es un milagro. Déjenme les cuento el testimonio de Daniel, Pamela, su esposa, Lisa y Alana son sus hijas y Peggy, su cuñada. A finales de la semana pasada, a principios de esta, el misionero Dan Gamwell se encontraba por un camino allá por el área de Batopilas en un viaje misionero. Dan Gamwell ha estado aquí, al menos con nuestro pastor. Yo lo conocí en diciembre del 2022, cuando nuestro pastor Jorge Olivas lo llevó a mi casa. Y allí estuvimos conversando, platicando, entablamos una amistad y de alguna manera pues contribuí con algunas peticiones que me hizo, porque él tenía el propósito, lo tiene todavía, de poner antenas repetidoras para distribuir a través de la señal radial el evangelio en lugares tan remotos como Batopilas. Y gloria a Dios por ello, porque a la fecha, desde que lo conocí hasta este momento, ha puesto 5 antenas en toda esa sierra, abarcando hasta Coahuila también. Eso equivale más o menos a una antena cada 3 meses. ¿Se imagina todo lo que esto implica? Llevar, comprar, ponerse de acuerdo, traer, instalar. No sé realmente todo el trabajo, pero sí sé que es algo increíblemente grande. Dan Gamwell y su esposa Pamela se encontraban en un viaje misionero, transitando por el camino que va a Batopilas con una troca cargada de cosas. Cuando vas a un viaje misionero llevas todo lo que puedes llevar, porque sabes que hay necesidad ahí donde vas. Van transitando y en un momento, todo lo que les comento es un testimonio que nos compartió el hermano Daniel Gamwell, a mí y a mi esposa Rosy, el jueves allí en el hospital en Chihuahua, y que yo estoy compartiendo con el permiso de él. Dice Dan que iban por el camino, se sale una rueda del vehículo del camino y el vehículo se sale de la carretera y empieza a dar vueltas por el barranco hacia abajo. 3 vueltas da, dice, y al final se arrastra unos 10 metros. Dan, en cuanto puede recuperar la cordura, sale del vehículo. A él no le pasó nada, absolutamente nada. Y el mismo Dan Gamwell dice, el enemigo está enojado, hermano, porque estamos haciendo llegar el evangelio a todos estos lugares. El enemigo está enojado, pero Dios le dijo a Dan Gamwell, no lo tocas. Increíble, no le pasó nada. Sale del vehículo y empieza a buscar a su esposa, la empieza a llamar, Pamela, Pamela. No escucha nada. Sale rodeando el vehículo y escucha una vocecita débil, un quejido abajo del vehículo. Pamela, aquí estoy, le dice ella. Abajo del vehículo, en la parte frontal, donde está el motor, la parte más pesada de un vehículo destrozado después de haberse desbarrancado. Y ahí está ella abajo del vehículo. Es increíble cómo la gracia de Dios se manifiesta en los momentos cuando más lo necesitamos. Porque estando él ahí, escucha a alguien que pasa por arriba en el camino y le dice, voy al pueblo a pedir ayuda. Una persona que va circulando en una motocicleta. Aquellos que han ido a Batopilas, bueno, cuando es época turística, a lo mejor hay más vehículos, pero cuando es el día a día, ¿cada cuándo circula un vehículo por ahí? ¿Cada cuándo pasa un carro, una motocicleta? Y aún más, que en el preciso momento en que se requiere, ahí está la persona y dice,
voy por ayuda. No fue antes, allí donde se requiere. Entonces Dan, volteando alrededor, con todo el desorden de un vehículo volcado que venía completamente cargado. Hay cosas tiradas por todos lados. Y él ve un gato hidráulico, de esos para levantar el vehículo cuando cambias la llanta. Lo pone abajo del vehículo, lo empieza a levantar, no lo suficiente, pero sí un poco para tratar de sacar a su esposa de ahí. En aquel momento, dice Dan, llega todo el pueblo de Batopilas, todo el pueblo. Llegan en un vehículo por la parte de abajo, una troca, traen un gato hidráulico mayor y levantan completamente el vehículo. Daniel ve a su esposa con la pierna izquierda totalmente destrozada. Dice, se veía el hueso, así completamente abierto, todo destrozado. Dice, pero la gloria de Dios se manifiesta, gloria sobre gloria. Llega el motociclista, llega la camioneta por abajo, dice, y una de las arterias principales, la arteria femoral que cruza por ahí, estaba intacta. Dice, todo lo demás dañado, dice, pero la arteria se movía por la sangre que estaba fluyendo. Hermanos, si esa arteria se llega a romper, la muerte es inminente si no estás quien te atienda. Pero gloria a Dios que no fue así. Su hombro derecho fracturado, la cadera del lado izquierdo fracturada totalmente, toda golpeada ella. Llega entonces la troca, la suben en unas cobijas, la ponen en la caja de la troca y se la llevan de regreso al pueblo. Y gloria a Dios que ahí está una avioneta. Yo he estado como 10 veces en Batopilas, nunca me ha tocado ver una avioneta ahí. Ahí estaba una avioneta y estaban los dos pilotos. Y entonces se ponen a quitar 2 asientos de la avioneta para dar espacio para Pamela. Dice Dan que todo esto, desde que sucedió el accidente hasta que llegaron al hospital a donde llegaron, pasaron casi 2 horas. 2 horas con Pamela desangrándose, con unas hemorragias increíbles. La suben en la avioneta, que la pista de aterrizaje no está en el pueblo, tienes que manejar otros tantos 2, 3 kilómetros. Y no me imagino el sufrimiento de Pamela. O sea, ¿qué podían hacer en el pueblo con ella? No hay un servicio médico de esa magnitud que la pueda atender para un daño tan grande como tenía. La suben en la avioneta y antes de subirla le preguntan a Dan, ¿a dónde quieres que la llevemos? Y me pongo en los zapatos de Dan y digo, estoy en un país que no es el mío, con gente que no conozco. No sé dónde hay hospitales. Y le dan 3 opciones, le dicen, la puedes llevar a Samachique, que hay un hospital ahí, la puedes llevar a Huachochi, o la puedes llevar a Chihuahua. Y dice Dan, pues él, es como si ustedes me estuvieran preguntando a mí que yo tomara una decisión de la cual no tengo la menor idea. ¿Qué hago? Señor, tu gracia es la que me da la respuesta. Y Dan dice, llévenla a Chihuahua, vamos a llevarla a Chihuahua. Se sube en el avión con ella, la acompaña, y Dan comenta que ella no estaba consciente de todo el daño que tenía, porque allí en la avioneta le dijo, queriendo llevarse la mano a la cadera, y Dan le dijo, no te toques. Dice, es que me duele un poquito, me quiero voltear de lado para que no me duela. Llegan al hospital Ángeles en Chihuahua y el médico internista que lo recibe después de evaluar la situación, le dice a Dan, mire señor, se lo tengo que decir, su esposa está muy grave, hay un 70% de probabilidades de que muera. Y Dan le dice inmediatamente, no, en el nombre de Cristo Jesús no acepto eso y ella va a vivir. En el nombre de Cristo Jesús, ella va a vivir. La reciben en el hospital, la ponen en un coma inducido y al siguiente día el mismo médico le dice,
Ah, caray, mire, Señor, pues bueno, parece que ahora las probabilidades son mejores. Gloria a Dios por ello. Y estando ahí, le dicen a Adán, ella ha perdido más de la mitad de la sangre. Para una mujer de una complexión promedio, se requiere en el cuerpo como 4,5 litros de sangre. Y hay lo que se llama un shock hipovolémico. Esto es cuando el volumen de la sangre es menor al mínimo necesario para que el cuerpo siga funcionando normalmente. Y el cuerpo humano puede funcionar normalmente con una pérdida de hasta el 20% de todo el volumen que tiene el cuerpo humano. 20% de 4,5 litros es alrededor de un poquito menos de 1 litro. Pamela había perdido más de 2 litros y no había entrado en un choque hipovolémico. Y estando ahí le dicen a Adán, necesita sangre, necesita 4 unidades de sangre, cada unidad es como medio litro de sangre. Nuevamente me pongo los zapatos de Adán, acaba de llegar después de estar con su esposa cientos de kilómetros en un accidente donde casi pierden la vida los dos, con su cuerpo lleno de sangre, todas sus ropas ensangrentadas, no conoce a nadie, no conoce a nadie. Y le dicen, necesitas conseguir sangre. Dice Dan que hay una mujer que está junto a ellos y se acerca y les dice, escuché su conversación. Dice, mire, pertenezco a una organización que nos encargamos precisamente de conseguir sangre. ¿Cuántas unidades necesita? 4. Pues bueno, gloria sobre gloria, porque no únicamente le consiguió 4, le consiguieron más de 10 unidades. Entonces pudo Pamela ser tratada en el hospital. Y luego me dice Dan, ahí está en el aeropuerto un avión listo para llevarnos a Houston. Ellos viven al norte de Houston. Y en Houston están los mejores hospitales del mundo. Me dice, ahí está un avión listo para llevarnos. Y me dice, no es un avión común, es un avión ambulancia, está específicamente diseñado para esto. Y me dice, ¿sabes cuánto cuesta un viaje de este tipo? No, no le digo, no sé. Y me dice la cantidad, y para ponerlo así en términos comparativos, pues equivale al costo de una casa, hermanos. Y lo más admirable es que me dice Dan, y ya está pagado. Dice, en cuanto se supo del accidente, mis hijas que viven al norte de Houston estuvieron comunicándose con personas que conocen a otras personas, que conocen a otras personas, y esas personas le hablaron al dueño del hospital y al gerente del hospital. Dice, vinieron ambos conmigo y me dijeron, no te preocupes, aquí la vamos a atender bien. Dice, y es increíble porque todos los costos ya están cubiertos. La esposa de Dan, hermanos, tiene un ministerio que inició hace 2 años junto con otras 10 mujeres donde ellas recolectan muebles y los ponen en los lugares donde la gente los necesita, gente que perdió su casa, que perdió sus muebles, indigentes que tienen un lugar temporal para vivir. Se los amueblan y dice Dan, es increíble. Si tú vas a uno de esos lugares después de que los han amueblado, es como si fuera de diseñador, de lo bien que lo hacen. Dice, actualmente son más de 40 personas y tienen una bodega como de 3 o 4 pisos, llena de muebles. Es el ministerio de Pamela, dice. Eso es a lo que ella se dedica para el Señor. Dice que el médico que lo recibió, el médico internista, no es creyente y que tiene sus propias ideas, pero es el mismo médico que cuando los dio de alta le dijo, esto es un milagro. Ese médico ahorita está siendo confrontado por Dios, por sus creencias, porque él fue testigo de un milagro, sin creer en Dios. Y así lo dijo, esto es un milagro. Ellos están ahí todavía esperando, no sé si ya se fueron o no, para ir a Houston, donde la gloria de Dios se sigue acumulando en la vida de ellos. En estas situaciones donde
pierdes todo. Antes de empezar los servicios recibí un WhatsApp donde el médico que le iba a limpiar su pierna, que sí es cristiano, le dijo, mira, no te lo dije, pero había un 50% de probabilidad de que perdiera la pierna. Dice, pero más que la pierna, a mí me interesaba que conservara la vida. Dice, y es increíble cómo las dos cosas pasaron. Su pierna está en condiciones para que pueda conservarse y ella está con vida. Gloria a Dios por los milagros que hacen en nuestras vidas y gloria a Dios por las buenas obras que estuvieron en el camino de todas las personas que de una u otra manera contribuyeron para que esto llegara hasta donde está en este momento. Gente que no conocemos, que se interesa por nosotros. Nos interesamos de igual manera nosotros por aquellos que no conocemos. Amado Padre Celestial, yo te pido, Señor, por la vida de Daniel, Señor, de Pamela, de Elisa, de Alana, Señor, de Peggy y de todas aquellas personas que han estado involucradas, Señor, en todo lo que ha pasado en este testimonio increíble de tu gloria sobreabundante en la vida de estas personas. Gracias, Señor, guíanos por aquellas buenas obras que tú ya has definido para nosotros y que están en espera de que las llevemos a cabo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.